Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Bienvenida al Lippi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre saludando desde un nuevo episodio de el Lippi Podcast. Bienvenidos a una nueva temporada y ya empezamos con el primer episodio. Damos paso a Montse. Hola, ¿qué tal? Parecía que no íbamos a volver nunca, ¿no? Mucha gente nos ha escrito por Instagram y demás, y desde aquí queremos dar las gracias por todo el apoyo, todas las personas que nos han dicho que nos echan de menos, y bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena. Así que hoy estamos aquí, que tenemos además una invitada muy especial, ¿vale? Que ahora presentaremos, y el tema que vamos a tratar hoy es sobre las jornadas del lipedema, las cuartas jornadas del lipedema que se hicieron en Madrid el 12-13 de noviembre de este año, del 2022, por si alguien de repente está en el 2025 escuchándonos ya, y vamos a contar un poco, no sabemos si en un capítulo 2, depende un poco lo que nos extendamos, porque fueron 2 días, y vamos a contar un poco las charlas que se dieron y un poco la opinión. Por eso hemos querido contar aquí con Nuria, que la presentamos. La becaria. Vale, Nuria es una afectada del lipedema, y bueno, nos conocemos desde hace ya un par de añitos, quizás, o 3, que comentamos en las redes y demás, y bueno, pues nos hemos ido relacionando mucho también con Joana, por todas las quedadas que hemos hecho en Madrid y demás, y ahora que estoy en la Junta de la Lipe, pues bueno, pues como bien ha dicho Joana, me está ayudando como becaria. Nuria, ¿qué tal? Preséntate un poco. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por invitarme a este Lippi Podcast, que yo ya había escuchado la asistencia del Lippi Podcast y he escuchado alguno, pero no había participado, y gracias por invitarme. Lo primero deciros que, bueno, soy afectada del lipedema. Lo primero que hice fue teclear lipedema y me apareció el Lipedema Diary de Montse, y entonces yo creo que a partir de ahí y de su Instagram pues empezamos a hablar, y ya pues tenemos una amistad, porque creo que lo mejor de esta enfermedad es las amigas que me está trayendo a mi vida, y personas maravillosas y con luz y propia, como Joana también. Gracias, Joana, por invitarme. Y nada, yo me presento pues simplemente que soy una afectada de lipedema desde hace 2 años, que desde entonces pues he estudiado mucho y he leído todo lo que ha caído en mis manos, que actualmente soy la administradora, un poco por casualidad de un grupo de lipisistas en Madrid, que somos más de 70 personas a las que espero estar ayudando, pero sobre todo es una comunidad que comparte las mismas preocupaciones que creo que todas las personas que tenemos lipedema, y siempre hay gente entrando nueva y que está igual de perdida que estaba yo cuando llegué el primer día a esta enfermedad, o que supe después de 30 años que tenía esta enfermedad, le puse un nombre. Muchas gracias por venir, Nuria. Y para seguir un poco con el tema que íbamos a abordar hoy, vamos a hablar sobre las jornadas de Adalipe. Empezando, la primera ponente ha sido la doctora Elena Vaquero, que hizo una presentación sobre el abordaje del lipedema desde la sanidad pública, aquella sanidad pública contra la que estamos luchando para que nos incluya, que nos atienda y que nos reconozca básicamente la enfermedad que padecemos. Yo personalmente me ha gustado mucho que la doctora estuviera dentro de la sanidad pública, y que dentro de la sanidad pública algunas afortunadas tienen la oportunidad de ser atendidas por una doctora que se está formando, que está investigando, que tiene una mente
inquieta y muy abierta, que nos escucha, que para mí es una de las cosas más importantes que los médicos pueden hacer con nosotras, ¿no? Escucharnos y creernos. ¿Qué opináis vosotras? A mí como introducción me pareció una charla muy interesante. Me gustó mucho. Yo creo que vamos a hablar en este Lipi Podcast de empatía. La empatía ha recorrido muchas charlas, la empatía de una doctora que está en la sanidad pública y que sí que siente esa empatía por nosotras y que se ha preocupado de investigar y sobre todo de intentar que sus equipos y las personas con las que ella interactúa dentro de la sanidad pública conozcan esta enfermedad. Es muy importante esa visibilización para intentar que realmente todas podamos ser atendidas y no haya negacionistas. Yo creo que es una de las peores lacras que sufrimos, aparte de toda la incomprensión, es los negacionistas, y sobre todo en la sanidad pública, que tú vas buscando respuestas y vas buscando soluciones que nunca llegan y sobre todo que te escuchen. Entonces me pareció muy clara y me pareció esperanzadora. Yo creo que una de las cosas más interesantes que me gustó tanto de esta charla fue ver que la sanidad pública no está tan desaparecida como creíamos. Sí que es verdad que hay pocas, porque también tuvimos a Concha, que también está en la Junta de Adalipe, que también es médico de cabecera y también de una charla, que luego hablaremos de ella. Y me estoy acordando de que Elena estuvo escribiendo, me escribió una vez mira, me estaba buscando ahora, en junio de 2019, porque vio un artículo que había escrito un post que había puesto en el blog y que había algunas cosas que corregir, ¿no? Y se tomó el tiempo y la dedicación ya en el 2019 en escribir todo esto. O sea que fue muy, muy guay, la verdad, porque se hablaron de temas quizás para los que llevaban más tiempo un poco básicos, pero quizás muy necesario, ¿no? Incluso para recordar esos momentos o esas cositas que a lo mejor no lo sabíamos, ¿no? Esto es como cuando cuentas del 1 al 10 y no te acuerdas de que el 7 estaba por ahí en medio. Pues oye, no está de más que de vez en cuando nos recuerden estas cosas. A mí personalmente la charla de Elena Vaquero me gustó muchísimo. La siguiente charla que escuchamos, porque la ponente no podía estar en persona y era una charla grabada, era la de Beatriz Gete, que es dietista. No sé si dietista nutricionista, tampoco no quiero equivocarme. Y ella lo que planteaba era la pregunta de si existe una dieta específica para el lipedema. Un tema muy controvertido, ya que muchos directamente niegan esa influencia de la dieta sobre el lipedema, y que también hay muchas dietas que algunas funcionan, otras no, y que nosotras creo que somos muy especialistas en haber probado todas las dietas habidas y por haber, y que con esa dieta nosotros tenemos una especie de amor-odio, que igual un poquito más adelante una de las ponentes hablaba de que teníamos que cambiar esa visión de la dieta y que en vez de verla como una enemiga, hablar de dieta como un aliado para nuestra enfermedad. ¿Qué opinas, Nuria? A ver, yo tengo que decir que probablemente esta sea la charla que menos me gustó de todas las jornadas, ¿vale? Lo siento, a veces hay que decir las cosas que no te gustan, y voy a intentar argumentarlo. Empezando por el título. Yo lo de si existe una dieta para el lipedema, teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica y que al final existe un estilo de nutrición, o existe una nutrición más adecuada a las enfermas de lipedema, lo cual tampoco es real, porque cada una luego tenemos nuestras propias particularidades. Es directamente decir existe una dieta para el lipedema como título y pasarse 5 minutos explicando el por qué contaba en dieta y no nutrición, a mí me chocó, porque esta doctora decía, claro, es que la dieta es lo que cualquier persona come y bebe a lo largo del día. Dices, ya, pero los que están delgaditos y no tienen lipedema probablemente no estén a dieta, y a ellos no les dices estás a dieta, o tu dieta que llevas como persona sana. A un deportista no le hablas de dieta, a un deportista le hablas de nutrición deportiva. Pues si a un deportista le llamas nutrición deportiva, ¿por qué no llamamos nutrición adecuada para enfermas de lipedema? Es que no, para mí es un concepto, y yo que cuido mucho la importancia de las palabras. Creo que es algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Tiene que ser nutrición, tiene que ser unos hábitos de nutrición y no una dieta, precisamente para evitar esas
parte negativa de esas connotaciones negativas de lo que es una dieta. Porque si lo llamas dieta, creo que de alguna manera estás siempre luchando con ella. Si lo llamas nutrición, yo creo que tiene más sentido y probablemente coges más adherencia con algo que llamas nutrición. Para hacer una apunte, hay gente que me pregunta, ya, pero es que me tengo que quitar X, me tengo que quitar tal, me tengo que quitar... Vale, digo, ya, ¿y por qué no hablas de lo que tienes que poner? En vez de hablar de los alimentos que quitas, habla de los alimentos que pones, porque hay muchos alimentos que hay que poner y hay determinada, y eso no, empieza la gente por lo negativo y no por lo positivo. Piensa que tienes que comer más de X, de A, B, C, D. No voy a ser yo la que habla aquí de nutrición porque no soy nutricionista, pero tienes que poner más de otros alimentos que no tienes en tu dieta, porque te centras en los que quitas o pierdes de alguna manera, como si fuera un luto, un duelo, quitar un alimento. Mira lo que ganas, no lo que pierdes. Eso es mi enfoque, ¿eh? Y luego, bueno, os voy a dejar hablar. Bueno, a mí personalmente sí que me gustó mucho. Al contrario, sí que vi el título que tenía quizás algo que ver, ¿no? De justo de lo que hablaba, ¿no? De que hablaba de que existe una dieta, no existe, ¿no? Porque realmente al final todas somos únicas con nuestras patologías, con nuestras historias y demás. Y yo creo que quizás sí que puede ser que no las palabras quizás no te resultarán aceptadas, ¿no? Pero yo creo que para la gente a lo mejor que somos menos técnicas, ¿no? Que yo siempre me defino como que no me dedico a este tipo de cosas y me queda al final un poco como el entrelineado. A mí me gustó el hecho de que no existe una dieta, hay cosas quizás muy básicas, porque estamos hablando de cosas que inflaman y le inflaman igual a alguien que tiene lipedema o que no lo tiene, pero sí que es verdad que quizás fue un poquito redundante el hecho de que no tenemos que hacer dieta, porque la palabra dieta al final significa otra cosa, ¿no? Dieta es el estilo de vida. Lo que pasa es que tenemos tanto miedo, yo creo, que a la palabra dieta, que al final es como que la intentamos disfrazar. No es dieta, es estilo de vida. Bueno, es que la dieta es tu estilo de vida. Otra cosa es un régimen que haces temporalmente, por ejemplo, como decías, ¿no? Para los deportistas o para la gente que se dedica a hacer de estas cosas de musculación y demás, pues sí que tienes que comer una cosa muy específica, ¿no? Incluso mi chico, que es muy fan de la Fórmula 1, Fernando Alonso, tiene que hacer una dieta específica y especial para meterse en el coche antes de conducir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho miedo a esta palabra dieta porque es como restricción. Y quizás hay que hacer un poco más de estudio social de cómo nos afectan estas cosas, pero en general, leyendo un poco entre líneas y el contenido que dio, a mí me gustó, no me desagradó. Pero es que, Monse, mi sobrina, que es deportista de alto rendimiento y que es plusmarquista española, ella no puede comer... Cuando termina una competición, lo primero que pide son donuts de chocolate, porque todos los días que compite durante una semana internacionalmente, o las 2 semanas anteriores, tiene prohibidísimo el azúcar. Y sin embargo, no lo llamas dieta de deportista, lo llamas nutrición deportiva. ¿Me entiendes el matiz? O sea, y ella, te juro que cuando termina una competición y digo, ¿qué quieres? Me dice, un donut de chocolate. Es muy curioso porque, claro, no puede tomarlo durante el periodo de su competición. También es una restricción. Entonces, que a veces... Que se sienta a gusto llamándolo dieta, que lo voy a llamar dieta, pero a mí me gusta más llamarlo nutrición. Entonces, por eso creo que el título no estaba acertado. Tampoco creo que fuera acertado una frase que hubo que a mí me llamó mucho la atención. Probablemente a mí es que me desconectan de determinadas conversaciones, más allá del contenido, que yo creo que sí que hubo cosas muy interesantes dentro del contenido, pero yo que me digan que es que ahora que nos vamos a enfrentar a las Navidades, que es como, viene el demonio de las comilonas. De verdad, no nos metamos miedo. Odio la estrategia del miedo como si fuera... Yo no me enfrento a las Navidades, más yo en Navidades pierdo peso. No debo ser la única sobre la faz de la tierra, pero es que las personas raras también existen en este mundo. Entonces, pues bueno, simplemente es un matiz, ¿vale? Nada más... pero también hubo cosas positivas de esa charla. Aún así es subjetivo, fue la que menos me gusta a mí. También es cierto que el que estuviera grabada no creo que ayudase mucho al ritmo, fue un ritmo un poquito más lento, ¿vale? Creo que también, por ser justa, creo que el que fuera grabado no favoreció, pero bueno, no hubo otra manera de hacerlo. De hecho, hablando de Navidades, casi que es la dieta más sana porque comes comidas elaboradas normalmente en casa, ¿no? Que son asados, con verduras, con gambas, ¿no? Con mucho pescado, mucha carne de calidad. Es cuando más nos gastamos, ¿no? El dinero en comida de calidad, y creo que muy poca gente se va de cena de Navidad a comer una hamburguesa o una pizza. Esas famosas gambas. Claro, todos vamos a las gambas, a los langostinos y a los chuletones y al cordero, ¿no? Entonces yo creo que justo las Navidades son esa oportunidad de comer comida de calidad y no comida, pues la llaman, ¿no? Basura.
Bueno, tiene mucha tentación también de los turroncitos y del alcohol y de tal, pero sí es cierto que no se puede afrontar con miedo. Es que yo creo que lo peor que tenemos, hay que tener cuidado hay que dimensionar el miedo. No, porque si no nos pasamos toda la vida con miedo y tampoco creo que sea una manera de afrontar algo que es crónico en nosotros. Además es mucho más importante lo que comemos de Navidad a Nochebuena que de Nochebuena a Navidad, ¿no? Entonces, ¿no? Entre esas fechas son 2 semanas, pues lo importante son los otros 11 meses y medio. Exacto. Yo creo que igualmente el tema de las Navidades a mí me hace mucha gracia porque yo voy muy en contracorriente con estas cosas al trabajar cara al público en un centro comercial y demás, con todo el tema de los horarios, ¿no? Porque esto mismo que se habla de vamos a enfrentar la Navidad, se habla de vamos a enfrentar la vuelta al cole, vamos a enfrentar las vacaciones, vamos a enfrentar las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Y es como que tal, y yo es como en Navidad es cuando más trabajo y cuando menos ganas de comer tengo porque termino agotada. En verano también es cuando menos porque también trabajamos mucho con el calor y tal, y es como que ¿vaca qué? ¿Vacaciones? Entonces también es una cosa como muy generalizada, ¿no? Es como hay que gastar dinero, pues hay que comer mucho, ¿no? Son como fiestas que ya se nos inculca un poco, ¿no? Pues hay que beber alcohol, hay que tal y cual. Y yo creo que ahí es donde ya nos meten el miedo, pero porque nos están vendiendo ya quizás ahora un poco menos porque la gente ya ve menos la tele con todas las plataformas de series y películas que hay, ¿no? Pero sí que no se nos inculca mucho de que hay que reunirse y comer, hay que tal, igual que por ejemplo en verano las terracitas y tal, y yo creo que quizás tendríamos que basar un poco más la nutrición, ¿no? En ese aspecto social, como bien has dicho Joana, ¿no? De los 365 días del año, cómo te vas a alimentar, cómo vas a mirar tu cuerpo, cómo te alimentas a ti misma, ¿no? Tus pensamientos y el estómago, al final es todo, ¿no? Y justamente yo creo que es lo malo, ¿no? De repente, cuanto más te lo dicen, más miedo le vas a tener, ¿no? Ten cuidado, te vas a caer, ten cuidado, te vas a caer, ¿ves? Te caíste. Claro, es que si no paran de decirte, no comes mucho, pues ¿qué haces? Pues comer más, porque te están diciendo, inconscientemente te quedas con el mensaje, no si es negativo o positivo, ¿no? Eso es como se habla en la psicología, ¿no? No pienses en un elefante rosa, ¿en qué vas a pensar? Pues en un pingüino gris, ¿no? ¿Sabes? Pues por eso yo digo, Monse, que a mí esa frase de la charla me desenganchó de lo que estaban contando, ¿vale? Porque, bueno, me pareció un poco desafortunada, pero bueno, pasamos a la siguiente si os parece, porque sí. La siguiente charla, la del doctor Ibáñez, que para mí personalmente ha sido un descubrimiento. Su charla iba sobre la importancia de la actividad física en el lipedema. A mí me pareció interesante algunas cosas que ya eran conocidas para mí, pero otras sí que descubrí algunas novedades que bueno, creo que la actividad física es muy importante, a pesar de que algunos siguen abanderando el que la actividad física y la nutrición no tiene ninguna influencia en el lipedema. Yo, de hecho, discrepo mucho de esas afirmaciones, así que para mí ha sido una charla muy interesante. ¿Vosotras, Nuria, qué opinas? A ver, a mí me encantó la charla, pero sobre todo porque desgranó todo lo que es la actividad física y el porqué, y el no todo vale, porque la actividad física al final es como si me hablas de nutrición, o sea, es un gran árbol, ¿vale? Entonces empezó a bajar y contaba cómo hacer determinado ejercicio, cómo tal, por ejemplo, me acuerdo que me decía caminar, porque caminar en sí, caminar sí, os puede venir bien. Él diferenciaba entre, corrígeme si me equivoco, entre movimiento, actividad física y ejercicio físico. Si no recuerdo mal, eran como esas, y luego deporte, eran como esas 3 categorías. Pues decía, andar, vale, sí, os viene bien andar, pero no, lo que viene bien es andar cuando ya te pierdes el aliento, cuando ya te cuesta, tienes el resuello y no puedes hablar porque estás perdiendo el aliento. Dice, ese es el momento, ese es el punto óptimo. Pues parece una tontería, pero a mí no me lo habían explicado así. Es decir, cuando alguien te dice, vete a andar media horita, bueno, pues depende, pues no todos andamos igual, a qué velocidad, a qué tal, a qué... Bueno, entonces me pareció muy interesante cómo iba desgranando los distintos tipos de ejercicio y los distintos tipos de actividades sin ser, él es un médico, o sea, no olvidemos que no es un entrenador deportivo, no te está contando qué tipo de ejercicios, pero sí es cierto que te contaba
el tipo de actividades ganándola y qué era mejor para el cuerpo y por qué. Y ahí me pareció muy interesante. Cómo mezclaba, cómo contaba la cardio, la fuerza, se me ha ido, la cardio, la fuerza, un mixto, un tal, algo que ni siquiera es ni cardio ni fuerza. Me pareció muy interesante. De verdad, me pareció muy aclaratorio y muy, muy explicativo. Y creo que lo cuenta infinitamente mejor que yo. De hecho, yo esta charla, he de confesar que me la perdí, vi solamente el final, pero sí que pude escuchar a mucha gente que luego hablaba de esta charla y que era una de sus grandes favoritas, ¿no?, a la hora del descanso. Entonces, y ahora voy a aprovechar también, porque tengo muchas ganas de verla, para decir que todas las charlas van a estar grabadas en el canal de YouTube, gracias a Joana y a Diego. ¿Te quieres hacer un poco de propaganda? Momento de propaganda, Joana. Bueno, así es. Hemos estado allí durante las jornadas grabando, pendientes de todo el rato del micrófono para que se escuchara bien y que las grabaciones tuvieran una calidad óptima para poder luego volver a verlas, porque es verdad que han sido 2 días muy intensos con muchísima información, y a pesar de estar en todas y cada una de las charlas en primera fila como estaba yo, hay cosas que esta sobreinformación al fin y al cabo no ayuda para retenerlo todo. Entonces está muy bien que esté grabado y que podáis ir a verlo por si no habéis tenido la oportunidad de estar allí. A mí me han preguntado cuándo vais a publicar las charlas, y yo les he pedido que os den un poquito de tiempo. A mí el lunes ya estaba la gente diciéndome, quiero ver las charlas, queremos ver las charlas, diciendo, a ver, por favor, un poco de paciencia, que esto hay que cocinarlo, tiene que estar en postproducción. Además, no sé si las vais a lanzar todas a la vez o vais a ir poquito a poco en plan de píldoras, o sea, escalonándolas para que la gente, porque si no, al final la estrategia, yo como becaria de comunicación, bueno, pues ya hablaremos del tema, pero creo que es mejor ir poquito a poco y que sigan los canales, las redes sociales de Adalipe, que es desde donde se va a salida, y me parece que hay algunas que son de verdad joyitas, y esta es una de ellas. Así que ya sabéis, buscar a Adalipe en YouTube. Veréis que hay 2 canales porque tuvimos un pequeño problema, hay un pequeño problema de que no podemos recuperar la cuenta antigua, que tiene 2 vídeos, así que nada, pues la que tiene más vídeos es la buena. Y bueno, para terminar un poco con la charla del doctor Iván Ibáñez, decir que en el deporte no es solo hacer deporte, sino que es muy importante a la hora de hacer deporte la frecuencia con la que se hace, la intensidad, el tipo de ejercicio y la actividad que se hace, ¿no? Porque no es lo mismo levantar peso que ir a hacer zumba, por ejemplo, y la duración de ese ejercicio. Y otra cosa que para mí ha sido muy importante de esta charla es que no solo es importante el deporte, la nutrición, sino que dentro de una salud óptima tenemos que tener en cuenta otros aspectos como los tóxicos, algunos, pues el ayuno intermitente, que bueno, hablaremos un poquito más adelante. Él hablaba de la hipoxia, ¿no?, de entrenar en algunas condiciones una especie de apnea, que bueno, cuando veáis la charla lo explicará mejor, lo mucho que importa el estrés psicológico y la exposición al calor y al frío, que es otra cosa muy, muy interesante a la hora de tener una salud óptima. También hablaba de los límites del ejercicio físico, de la actividad física. Yo me llamó mucho la atención cuando dijo que si al día siguiente tienes agujetas es que algo no has hecho. ¿Qué has pasado? Parece que es que tendemos a pensar que si tienes agujetas es porque yupi, lo he hecho bien. No, él contó, es que me llamó mucha atención porque ya estoy, al final parece que si no estás muerta de agujetas no has hecho nada. Cada persona tiene un estado de forma del que parte, yo parto de -0, ¿vale? Y no puedo hacer lo mismo, ni me pueden decir que haga lo mismo que una persona que ya hace desde hace años 2 días a la semana de deporte, ni mucho menos una cada 5, ¿vale? Pero es que no estoy en el mismo estado, no parto del mismo punto. Pues tendemos a pensar que esto es café para todos. No, no es café para todos. Tenemos que ser conscientes de nuestro estado de forma inicial y luego tenemos que decir realmente que por muchos agujetes que tengas no lo estás haciendo mejor, haberte dejado algo para la vez siguiente. Y eso me parece muy interesante. No me lo habían dicho hasta ahora, ¿eh? Así es. Y siguiendo con las charlas, la siguiente ha sido la de Raquel Úbeda, que hablaba sobre los beneficios de Pilates en el lipedema. Para mí
yo que había practicado pilates en algún momento, me ha gustado mucho la sinceridad y la franqueza con la que nos ha explicado qué es el pilates y que el pilates está muy bien, pero como coayudante, que no es suficiente solo hacer pilates para poder tener pues un cuerpo, como decía, tonificado y una musculatura funcional. ¿Qué opináis vosotras? A mí la charla me pareció bien, correcta, interesante, pero sí es cierto que tengo con el pilates una especie de amor-odio. También ten en cuenta que todo parte de la experiencia personal. Yo doy mi opinión. Yo tengo flexibilidad nula. Soy de las pocas personas que tengo lo contrario a la hiperlasitud ligamentosa, porque tengo los ligamentos cortos, con lo cual en pilates es que hay que hacer determinadas posturas que te exigen un mínimo de flexibilidad. Yo no la tengo. No la he tenido nunca y no la tendré. Entonces el pilates máquina me encanta, me apasiona. Si no fuera tan caro, probablemente sería uno de mis elegidos, porque me encanta y me permite sentir el control sobre mi cuerpo, pero el pilates suelo lo aborrezco porque no soy capaz de mantener determinadas posturas y trabajar en isometría, y más cuando implica la flexibilidad. Dicho esta parte, que todas además tenemos que pensar o intentar encontrar el mejor ejercicio para nosotros, me gustó una parte muy interesante de su sinceridad, y me gustó mucho la parte de que contara lo de la respiración de pilates, que es una respiración muy interesante, que creo que además deberíamos aprender a respirar, y esto es algo que siempre he pensado, porque no solamente para pilates, para otras cosas, pero luego lo uno con la charla anterior del doctor Ibáñez, que es que las calorías se pierden por la respiración, que pensamos que se pierden por el sudor. Yo esto lo descubrí hace medio año. Alguien a lo mejor lo está descubriendo ahora, si lo he descubierto antes sois unas afortunadas, pero yo lo descubrí hace medio año, que las calorías no se pierden por el sudor, se pierden por la respiración. Entonces, aprovecho esta charla, me parece muy interesante, y la respiración de pilates me encantaría que alguien me la explicara bien para poder llegar a hacerla, porque creo que eso nos ayudaría a muchas cosas y a las no estés también. Pues la charla estuvo bien, estuvo muy correcta, luego ya habrá gente que le toque más y gente que De hecho, ahora que dices esto de la respiración, yo que tuve muchos problemas de nódulos y demás, que tuve que ir al logopeda y demás para controlar todo el tema de la respiración. No te pierdes nada, Monse, o sea, no te libras de nada. No me libro de nada, pero me recuperé con una digamos, perspectiva de tener que operarme de nódulos. Al final me recuperé gracias a la respiración y demás. Y en ese trayecto, ¿no?, que tuve, en ese proceso curativo, por decirlo de alguna manera, donde me dejé un pastón también en el logopeda, ¿no?, descubres cómo la respiración también afecta a todo. Afecta a tu estado de ánimo, a tu estado de salud, a tu estado mental. Hablaba con mi hermana, ¿no?, hace unos días también, de tema de meditación y demás. Y es que la meditación realmente para nosotras, que tenemos tanta carga social, ¿no?, como decíamos antes, este momento la verdad es que es súper bueno. Si tenéis la oportunidad, os invito a buscar a Mario Alonso Puig en internet, que habla mucho de los beneficios de la respiración. Además es un doctor, por lo cual sabe mucho de cómo afectan estas cosas, más allá de lo que puede pensar otro gurú o otro charlatán, ¿no?, que muchas veces está como muy asociado, ¿no?, esto. Así que yo os invito a las chicas con lipedema, ¿no?, que tanta carga hemos tenido también, al tema de la respiración y el tema de todas estas disciplinas, por decirlo de alguna manera, yoga, pilates y demás, son muy buenas para el lipedema, porque al final no hay un impacto directo, ¿no?, como correr o hacer otro tipo de ejercicios. Así que cuando esté la charla, ponerle mucha atención. Bueno, María Alonso Puig, que le adoro, ha sido cirujano 30 años y de verdad también me animo a que ha salido. Y luego contaré también en una de las charlas más adelante cómo alguien cogió una frase que le había escuchado a María Alonso Puig y nos sacó alguna lagrimita. Después de la charla de Raquel Úbeda, tuvimos una ronda de preguntas que la gente sí que se ha ido a lanzar a aclarar todas las dudas que les había surgido durante las primeras charlas. Tuvimos algunas preguntas muy interesantes y luego tuvimos una pausa de café para luego seguir con la charla de Ángela Silva, que hablaba de la compresión, que es un elemento clave en el manejo del lipedema. ¿Qué opinas, Monse? ¿Qué tal la charla? Pues a mí la charla la verdad es que me gustó mucho, estuvo muy bien. Todo, digamos, es algo muy básico que toda persona yo creo que debería de ver. Así que lo vamos a dejar para que las vean las personas en YouTube. Además fue la chica
representante, ¿no? de Mary, no sé exactamente cómo se llama la posición, y bueno, también tenían allí los productos para la gente que preguntara y demás, los diferentes tipos de tejido, circular, plano, muy interesante. Los calzadores también los enseñó. A mí me parece una charla, estoy deseando de verdad que la coloques, porque a raíz del congreso han entrado personas nuevas en el grupo de Lipid Systems de Madrid y están todas preguntando por la compresión, y todo el rato por la compresión. De hecho el otro día fui, Monse, a tu post, a Lipedema de él, coger el post de la compresión y lo mandé, y creo que es una charla muy necesaria para, sobre todo, las personas que no tienen claro, las cuales me incluyo, temas de compresión. Creo que para quienes la llevan utilizando mucho tiempo, a lo mejor se queda un poco básica, pero no olvidemos que aquí hay un montón de personas, que el público que acude a las jornadas es muy variado, desde los médicos especialistas hasta pacientes que llevamos ya muchos años, como pacientes que acaban de llegar y se enteraron de la jornada y quisieron ir. Entonces me parece una charla que es básica y estoy deseando que salga, y creo que esa charla aguantará muy bien el paso del tiempo, porque va a ayudar a mucha gente a entender la compresión. Sí, además es que es justo lo que dices, ¿no? Que hay muchas dudas de la compresión, y me estoy acordando que la doctora Elena Vaquero en la charla habló también, que en la ronda de preguntas expuso de los diferentes tipos de tejido y cuándo usarlos dependiendo del grado y demás, que tampoco está muy claro definido, ¿no? Los grados, que si grado 1, que si estadio, que si tal, y la importancia, ¿no? De que sea el doctor el que te lo recomiende, porque las personas que vienen de nueva descubren que lo importante en el lipedema conservador, ¿no? Para el tratamiento conservador del lipedema, pues es nutrición, deporte y compresión, ¿no? También. Y hay todo el mundo, tejido plano, y de repente las mallas deportivas y tal. Yo creo que es muy importante entender el tipo de tejido, por lo cual, como bien dices, es básico. Es una charla básica que todo el mundo. Pero es que has dicho una cosa más súper importante, que yo me he dado cuenta el otro día en conversaciones que había en el grupo de WhatsApp de Madrid. Es como que quieres que alguien cercano te diga: a mí me ha funcionado la SMEDI tal, o a mí me ha funcionado estas, o a mí me ha funcionado la otra, para agarrarte de alguna manera a eso, porque probablemente, como el acceso a los médicos es tan poco frecuente, porque es verdad que, bueno, os lo he contado, que a mí me han dado la cita para que me renueven las medias dentro de más de un año. Me acaba de llegar la cita cuando yo vi a esta doctora hace 2 meses, y me ha dado cita para el 24 de noviembre del 2023, he abierto agenda con ella, con lo cual no me van a poder hacer la cita de nuevas medias hasta el 24 de noviembre del 2023, salvo que reclame, tal. Entonces, pero entonces quieres que alguien cercano te diga: a mí me ha funcionado esto, me ha funcionado esta malla, me ha funcionado esta media, ¿por qué no pruebas tal? Entonces, está súper bien que nos aconsejemos entre nosotras y nos demos consejos y nos resolvamos dudas, pero creo que realmente quien te tiene que aconsejar son los médicos, porque compartimos enfermedad, pero no compartimos ni el estadio, ni las condiciones, ni la edad, ni la calidad de la piel, ni la flacidez, ni X, bla. Pues compartimos enfermedad, pero lo que te puede funcionar a ti, Monse, no me funciona, no tiene por qué funcionarme a mí, porque a lo mejor mis piernas no son las mismas. Hay gente que es una afortunada y puede utilizar las medias de la talla M ya de circulares, las que vienen ya con el pretallaje. Yo es que, como no me las haga medida, a mí no me sirve. Ya partimos de esa diferencia. Entonces creo que es muy importante que se atienda al médico, y si no, que se atienda a los especialistas. Por eso esta charla me parece muy interesante, muy importante, ¿no? Interesante, ya me sabía muchas cosas, pero muy importante. Y sobre todo el apunte que has dicho tú de dejémonos asesorar por lo que nos recomienda el médico para cada una de nosotros. Ay, chicas, qué importante es estar informados y coger las riendas de nuestra enfermedad, que a muchas de nosotras nos han dado el diagnóstico algún médico que nos ha dicho: quita gluten, quita lácteos, haz deporte y póntelas de tejido plano directamente, así sin más. Bueno, siguiendo con nuestras charlas, la siguiente era de la doctora Ángela Río. Ella hablaba sobre el papel de la fisioterapia en el tratamiento conservador del lipedema. Personalmente he visto que durante las charlas ha habido un poco de controversia en cuanto a la fisioterapia, y especialmente en cuanto al drenaje linfático manual, algunos diciendo que no habían visto ningún efecto sobre las piernas, sobre los dolores, sobre nada al tratamiento, ninguna reacción al tratamiento del drenaje linfático manual. Otros que dicen que es una maravilla. ¿Y vosotras qué
¿Qué opináis? Pues yo creo que aquí volveríamos otra vez a una de las cosas que más se habló en las jornadas, que es la importancia de que sea un tratamiento personalizado, ¿no? No hay dos lipedemas iguales, pueden ser parecidos, pero nunca son iguales. Y sí que hay, incluso en el consenso del lipedema, que se han hablado muchos profesionales y demás, ha habido mucha controversia con el drenaje linfático, ¿no? En los rehabilitadores, médicos y demás. Pero al final el drenaje linfático es algo que podría funcionar a personas también, ¿no? Que no tienen lipedema, personas que a lo mejor tienen insuficiencia venosa, que no me salía. Y también al final es mirar que te funcione o no, ¿no? Es decir, no se puede decir a rajatabla de esto no le vale a todas, esto sí le vale a todas, y es la importancia, ¿no? De tener sobre la mesa todos los tratamientos disponibles, ¿no? Para probarlos, porque incluso también, no sé si fue en esta charla o en otra, que se habló también un poco de la maderoterapia o algo así, que también se mencionó, y también algunas pacientes está contraindicado al 100%, otras personas dicen que lo han usado y que va bien, entonces al final yo creo que sí es importante, ¿no? Hablar de este papel de la fisioterapia. Pues, yo creo que, fíjate, cuando alguien me dice ¿te ha funcionado? Yo siempre pregunto ¿te ha funcionado para qué? Porque el objetivo de cada una de las cosas, o mi objetivo personal, puede ser quitarme el dolor. Y si a mí algo me ha funcionado para quitarme el dolor, ¿quién es otro señor? Lo siento por los médicos, lo siento por los fisioterapeutas, lo siento por... Si a mí hay un tratamiento X, a mí por ejemplo me vienen muy bien los masajes circulatorios. ¿Por qué? Porque antes de saber que tenía lipedema, yo estuve un año dándome masajes circulatorios en las piernas, combinados con presoterapia. Yo no puedo saber exactamente qué es lo que tal, pero es que a mí me funcionaban, mis piernas estaban mejor, tenía menos dolor, pues me está funcionando, ¿no? Ahora, ¿me está quitando el lipedema? No. ¿Me está haciendo daño? Pues no, probablemente no. De hecho, ojalá tuviera dinero para seguir gastándome en estar todas las semanas que me den masajes circulatorios en las piernas, pero es que no lo tengo. Pero realmente te funciona ¿para qué? Eso es un poco la controversia. Luego, yo de esta charla, me voy a ir no a mi experiencia personal, sino de esta charla, me pareció interesante la charla como tal. Hablaba de la fisioterapia en el tratamiento conservador, porque en otras ocasiones de las jornadas se ha abordado la fisioterapia como tratamiento postquirúrgico, ¿vale? Pero el abordaje era como tratamiento conservador. Entonces, dentro del tratamiento conservador, la fisioterapia contaba que era muy interesante y que había obtenido muy buenos resultados. Hablaba de un estudio científico y lo usaba a su favor para contar esto y decía que era un estudio científico. Yo, que soy un poquito tiquismiquis con los datos y a la hora de analizar lo que me cuentan, como os habéis dado cuenta, lo que sí que tengo apuntado aquí de esta charla, porque yo me hice mi chuletita para poder contar luego, es que ella sí que contaba sobre un estudio científico, pero me faltó que dijera, comparaba una columna de los que han tenido fisioterapia de este tipo, las que no han tenido y tal, pero no ponía datos, no aportaba si la mejoría era de un 10%, de un 30%, de un 50%, o sea, si es un estudio científico tienes datos, luego aporta los datos, porque si me vas a decir que es un 5% mejor la fisioterapia X con respecto a no hacerlo, pues oye, es que a lo mejor por un 5% me ahorro el dinero. No sé si me entendéis, que creo que cuando se habla de estudios científicos, yo que intento huir de la pseudociencia, que aquí no la ha habido, o no estoy diciendo, pero me gusta que aporten datos. Si hay un estudio científico detrás, que me digan en qué porcentaje es mejor A sobre B. Y a lo mejor es que soy yo la tiquismiquis, pero creo que deberíamos acostumbrarnos a mirar también las cosas así. No solamente, probablemente porque, bueno, soy publicista y me gusta que me aporten esos datos, porque cuando no los cuentan, me canta, o sea, digo, ¿dónde está el conejo blanco? Nada más, que no digo que lo hubiera, pero sí me hubiera gustado. De hecho, le he trasladado la pregunta a Dalipe para ver si me pueden realmente aportar este estudio, que me encantaría poder verlo, porque yo, como sabéis, soy más de tratamiento conservador que de otra cosa. También durante esta charla comentaron algunas otras técnicas que se podían utilizar como complementarias, ¿no? Como la RA Godoy, la presoterapia, la diatermia, radiofrecuencia, la Indiva, que también tanto escuchamos por ahí, la Deep Oscillation, la Lymphatouch, ondas de choque, terapia fascial, que hay muchos tratamientos coayudantes para poder aportar. Mira, yo cuando llegué aquí a este punto, es verdad, ahora que lo dices, Joana, cuando llegué a este punto, porque resulta que el doctor Ibáñez también había hablado de la Deep Oscillation, y aquí también hablaron de lo mismo, que al final es lo que yo entendí, no soy una experta en esto, pero sí que lo usé hace mucho tiempo,
las plataformas vibratorias. ¿Os acordáis que hace tiempo se puso de moda el hacer deporte o hacer en isométrico con unas plataformas vibratorias? Yo no sabía que podían ser buenas para el lipedema, no lo había pensado, pero creo que está viendo, o sea, creo que deberíamos poner un ojo ahí, no lanzarnos como locas, no seamos, pero sí que deberíamos poner un ojo ahí porque lo escuché en varias ocasiones a los médicos y, oye, pues igual resulta que las plataformas vibratorias también te ayudan a movilizar tejidos, linfa y de todo. Digo igual, pero porque los médicos lo han dicho. Entonces, igual es interesante poner el ojo ahí o incluso probarlo, pero de momento, como opción, al final no es impacto, eso es movimiento. Sí, de hecho, en Alemania y en Estados Unidos se habla mucho de estas plataformas. Aquí en España sí que es verdad que no es algo que esté como muy extendido, pero si sigues a chicas alemanas que ahí sí que tienen como mucho más tiempo hablando del lipedema. Y en Estados Unidos es curioso ver cómo en sus Instagram, ¿no? Salen con las plataformas vibratorias, igual que con las camas elásticas y demás, que aquí en España pues parece que bueno, siempre España, Spain is different, ¿no? Pero sí, algo tiene que tener ahí, la verdad es que es interesante. Bueno, y hablando de descubrimientos, para mí el siguiente ponente ha sido un descubrimiento, Román Rodríguez Cid, que hablaba de cómo a lo mejor el diagnóstico del lipedema no está abordado desde todos los puntos que se deberían abordar. Él hablaba del lipedema basado en el razonamiento clínico y también comentaba que a mí me gustó mucho cómo empezó. Como objetivo principal ponía a entender la importancia de realizar una buena anamnesis y exploración física para maximizar la terapia linfática, los agentes físicos y las implementaciones de las que disponemos, que son objetivos que varían según el estadio en el que se encuentra la patología. Como decíais vosotros antes, que cada una está en un estadio distinto, cada una tiene, a alguna la duele a tocar, a otra la duele simplemente con hacer un poquito de presión, y decía que incluso no estaba muy de acuerdo con el nombre del lipedema, ¿no? Porque lipo significa grasa, edema, exceso de líquido, y que en el lipedema no existía ese exceso de líquido como en el linfedema. Y luego nos habló también de unos términos un poco más complejos, ¿no? Del linfoflebocosas. Y para mí ha sido un descubrimiento que me gustaría seguir en contacto con todo lo que él publica y todo lo que él sabe. ¿Qué pensáis vosotras? Pues es muy interesante ese chico que, bueno, creo que es fisio, si no me equivoco, y va a crear una unidad ahí en Galicia. Uy, espera. Ay. Sí, en Galicia. Va a crear una unidad en Galicia. Sí, de hecho nos contaba Susana, la secretaria de Adalipe, de que tiene mucha relación con él, que también estaba en las jornadas que se hicieron de Adalipe allí en Galicia, y es muy interesante todo lo que expone este señor. A mí la verdad es que esto de la palabra lipedema, luego lo hablábamos, ¿no?, entre bambalinas, de que al final será una palabra que se quede, ¿no?, porque aunque no tenga significado, pero sí que al final puede dar a entender, ¿no?, el por qué hay tantos médicos o profesionales que confunden esta patología, ¿no? Porque, claro, ya lo relacionan con edema, que el edema es exceso de líquido, pero aquí no hay líquido, entonces no es lipedema. Entonces, hay mucha confusión ahí, ¿no? ¿no? Hay líquido o sí, a veces sí, a veces Exacto. Sí, a veces no. Pero depende de la paciente y demás, ¿no? Y sí que fue curioso, ese punto de recordar, bueno, de nombrar, ¿no?, un poco de qué significa la palabra. Tenemos un poco la enfermedad tenemos un poco, porque no somos nuestra enfermedad. Tenemos la enfermedad del depende y del a veces sí, a veces no. Entonces, tú tienes tal, depende, tú tienes no sé qué, pues a veces sí, a veces no. Lo que contaba de la hiperlaxitud ligamentosa, pues a veces sí, a veces no. Tú tienes no sé qué, a veces sí, a veces no. No sé qué me mandó una encuesta de tenéis, no me acuerdo qué era, y yo decía, ¿qué tendrá esto que ver con el lipedema? Pues a lo mejor alguien descubre dentro de 5 años que tiene que ver con el lipedema. Exacto. ¿Vale? Entonces estamos tenemos ahí la enfermedad del exceso. Por no quitarle mérito a este señor, que es, perdona, pero se me ha olvidado el nombre, pero me parece muy interesante que él, me parece muy interesante que él todo esto lo contara desde su experiencia con los pacientes, y había tenido la paciencia y la inquietud en conocerles, en conocer la patología y en intentar saber cómo ayudarles y cómo
solucionarles las necesidades. Y ahí ese creo que es el triunfo y el éxito de Román y Chapo por él. Totalmente. Además hizo esa diferenciación entre el lipedema puro, que es el acúmulo de grasa sin más, y el lipedema asociado a las alteraciones venosas, que es ahí donde empezó a tirarnos nombres, ¿no? El lipoflevedema, lipolinfedema, y la importancia para mí, yo tenía un diagnóstico de lipolinfedema. Creo que allí él tiene, bajo su experiencia, ha tocado algunos puntos que son muy interesantes en cuanto a tratar estas patologías, y también creo que hay un sobrediagnóstico, ¿no? Porque él decía que el lipedema hacía que con el tiempo se hiciera esa acumulación de líquido en la parte baja de las piernas, y que ahora se le llama linfedema, ¿no? De primario asociado al lipedema, que a lo mejor no es solo eso, que a lo mejor tener una enfermedad menos yo creo que ayuda, y tanto mentalmente como enfrentándose a todo lo que tienes. Totalmente. De hecho, recuerdo que decía que antiguamente, antes de hablar de la palabra lipedema, se llamaba como lipodistrofia dolorosa, que es realmente porque existe la lipodistrofia y luego está esta, ¿no? Que es la dolorosa. Acabas de decir, Joan, una cosa súper interesante, de añadir o no una enfermedad a nuestra lista. Yo creo que hay que tener cuidado, que no todos son enfermedades, ¿vale? Porque a veces hay personas que me dicen, es que tengo ta, y enumeran, y entonces yo hay veces que, aun a riesgo de parecer porque digo, bueno, pero es que estos tres últimos no son enfermedades, son condiciones. O sea, el que tú tengas sensibilidad en la piel no es una enfermedad, es una condición. Es lo mismo que quien tiene pelo, las uñas que se descaman, las uñas, no sé, la analogía igual es muy mala, pero que no son todo enfermedades, que a veces son condiciones o circunstancias. Pero que no sé si me he explicado bien, que hay personas que como vas añadiendo colas y vas añadiendo como eslabones a la cadena, y algunos de los eslabones es que no deberían estar ahí, porque la carga psicológica o la carga mental, que no necesitas añadirle más peso, ¿vale? Entonces era muy interesante esta charla porque efectivamente hacía unas distinciones que me gustó mucho. Y después de la charla de Román tuvimos otra ronda de preguntas que estará grabada igualmente, porque alguna pregunta fue muy interesante, y creo que lo que pasó a continuación fue casi lo mejor, ¿no? de todas estas jornadas, que fue ese momento de una comida y de desvirtualizar a todas aquellas mujeres con las que tanto tiempo llevábamos hablando, y que creo que es lo más bonito de esta enfermedad, si se le puede decir, si se le puede sacar algo bonito. Y es toda esta comunidad que hemos hecho y que nos apoyamos un montón, y ha sido una ilusión tremenda conocernos y ponernos cara, voz y de todo. Pues sí, la unión hace la fuerza, ¿no? Dicen, y sí que es verdad que nos dividimos en 2 grupos y luego pensamos, por suerte, ¿no? Porque éramos grupos súper grandes. Imagínate movilizar a 60 personas para comer todas juntas, ¿no? Y al final siempre terminas hablando con la gente que tienes alrededor, ¿no? Y al menos allí las que nos quedamos a comer en el hospital, se sacaron muchos temas muy interesantes, de cómo hablábamos de nuestras experiencias personales, cómo descubrimos el lipedema, cómo lo llevamos, nuestros ambientes familiares, en el trabajo, cómo tomamos la alimentación y demás. O sea, para mí fue muy, muy, muy enriquecedor. Yo tengo que decir que te eché de menos en mi comida, Monse, estabas invitada, pero yo organicé una comida paralela con la gente que quiso venir. Ya sabes que me estoy organizando cosas. A mí no me pongáis el reto de organizar, porque lo organizo. Y entonces organizamos una comida a la que vino gente de Barcelona, de Madrid, vino también Gladys Seara, que estuvo también con nosotros comiendo, y al principio les pedí a todas que se presentaran en un minuto y que contaran lo que quisieran, que no hacía falta que fuera el lipedema, que si no querían no hacía falta, que con que dijeran hola, soy Nuria y tengo un gato ya era suficiente, que no era necesario hablar más y sentirse incómoda. Pero sí es cierto que la gente se presentó, sobre todo porque había mucha gente que yo no conocía de nada, no había hablado con las de Barcelona, no conocía,
O sea, es una comunidad que desvirtualicé a mucha gente, que me sorprendió mucha gente, que estuve encantada de compartirlo con gente que tiene la generosidad de desnudarse y de desnudar sentimientos que fuera de esta comunidad no lo he encontrado. Y de verdad que eso me quito el sombrero por la gente que conocí y por la gente que me ha dado la oportunidad de conocerla y que ha querido compartir tiempo conmigo y con las demás. Creo que este es la gran victoria de las jornadas de Adalipe. Que no vamos a hacer un podcast de todas las conversaciones, obviamente, porque no interesan a nadie, pero bueno, y además pude conocer, corregirme si me equivoco, a Lipi a Nuria. Sí, a ella la conocimos porque vino y acababa de descubrir el lipedema, creo que hacía 2 semanas cuando nos conoció, sí, hace muy poquito. Aquí termina la primera mitad de esta Lipi charla. Esperemos que os haya parecido interesante y que os hayáis quedado con ganas de más, porque en breve publicaremos la segunda parte. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en varias plataformas de podcast. Puedes encontrarnos buscando @lipipodcast, tu podcast sobre lipedema en español. On Instacart, I can shop a huge selection of pet supplies, from that one brush that scratches him just right, to that extra comfy bed he can't wait to flop down in. And I get everything delivered right to my door in as fast as 1 hour. Okay, settle down. I know it's here. Yeah, it's very exciting. Visit Instacart.com or download the app to get a free delivery on your first 3 orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart.